Hola amigos, bienvenidos a otro video de su serie curso de Excel dedicado al tema de Power Pivot. Y en este video vamos a continuar usando el ejercicio de la clase anterior del libro de nómina para Power Pivot, y ya tenemos donde habíamos cargado ya el modelo de datos proveniente de un rango de celda. Ahora, este punto vamos a usarlo para dedicárselo a las fórmulas DAX. Ok, las fórmulas DAX es el lenguaje que utiliza Power Pivot para sus cálculos, y DAX es el acrónimo de Data Analysis Expression, okay, que son en este caso expresiones o fórmulas para análisis de datos. Las fórmulas DAX son una variante de las fórmulas de Excel, solamente que quizás tienen otras características específicas, como por ejemplo que están en inglés y también que tienen otra forma de hacer análisis más profundo de la información que tenemos en estos modelos de datos. Y pues, en este caso vamos a ver algunos ejemplos de las fórmulas DAX. Existen dos fórmulas DAX, existen dos modelos. Existe en este caso, recuerden que tenemos el caso de lo que serían las medidas implícitas, que sirven en caso de resumen de las tablas y que se utilizan en la sesión de datos o sumatoria de valores de las tablas dinámicas. Y tenemos las fórmulas que permiten crear columnas nuevas. Ok, fíjense por ejemplo, para ir ilustrando, la idea es que si yo tengo una tabla y una de las características de las fórmulas DAX es que no se puede crear una fórmula para una sola celda dentro de la tabla, sino que para toda la tabla. Ejemplo, aquí tenemos agregar columnas. Y yo por ejemplo me voy a colocar aquí en la última columna y voy a agregar una columna nueva. Y en este caso la columna, fíjense, en este caso la columna puedo personalizarla para colocarle el nombre de cuál va a ser el nombre que va a tener la columna. Fíjense, acá tenemos el sueldo del trabajador. Supongamos que este sueldo lo tenemos en dólares y queremos llevarlo a otra moneda. Entonces, por ejemplo, a colocarle por ejemplo el nombre de la tabla que vamos a utilizar ahora. Aquí está la columna que acabo de agregar. Y esta columna va a ser, vamos a ver un momento que refresque un poco la pantalla. En esta columna vamos a ver un ejemplo de fórmulas tipo DAX. Pues aquí tenemos la columna, y si queremos cambiarle el nombre simplemente la seleccionamos, presionamos botón derecho del mouse. Aquí tenemos cambiar el nombre de la columna. Ok, entonces supongamos que aquí ya tenemos el sueldo en dólares y lo queremos llevar a bolívares, entonces sería total. Vamos a colocarle acá, total bolívares. Ok, y la fórmula, fíjense que en este caso ya tenemos la columna con un nombre diferente. Lo que cambia en la estructura es el nombre de la columna, y ahora nos colocamos en una celda. Si fíjense, puede ser una fórmula tan sencilla como una fórmula aritmética. Acá tenemos entonces la fórmula va a ser igual en este caso a el sueldo. Fíjense, en este caso inclusive funciona con la misma técnica de las fórmulas con tabla. Sueldo, que es el campo de la columna entre corchetes, multiplicado por ejemplo, supongamos que la tasa de conversión sea por ejemplo en este caso de 3000, el sueldo por 3000, enter, y acá observen que automáticamente tenemos entonces la columna nueva producto del cálculo. La ventaja es que esas columnas las podemos utilizar después para resumirlas en nuestras tablas dinámicas en forma de fila, columna o filtro de página. Elemento que no podemos hacer si estamos creando es un campo de resumen, que solamente podríamos utilizarlo para la sección de sumatoria de valores o de resumen. Ok, entonces recuerden que en este caso tenemos entonces ahora las columnas calculadas, que es la que quizás más estamos acostumbrados en Excel, y tenemos también las medidas implícitas y explícitas que se utilizan para el cálculo. Puede ser una fórmula tan sencilla como esta aritmética, como puede ser fórmulas que involucren fechas, fórmulas lógicas, solamente que inclusive podemos crear funciones que sean anidadas, funciones dentro de funciones. Por ejemplo, aquí vamos a agregar otra columna y vamos a hacer otro ejemplo de una fórmula que incluya funciones. Mira ya. Ok, fíjense que hay mucha similitud en cuanto a la forma en que se hacen los cálculos con las fórmulas DAX y la forma en que lo hacemos con las funciones normales de Excel. Ahora, si ustedes hacen memoria un poco de los videos que vimos anteriormente, que nosotros las series de tiempo la teníamos que desglosar, por ejemplo, con las funciones de búsqueda de referencia, funciones lógicas o funciones de texto, por ejemplo, para desglosar una fecha por año, mes y día. Y yo, bueno, y ahora que tengo el sueldo en bolívares, quiero ver, por ejemplo, cuánto es el costo de la nómina de los trabajadores que entraron en un año o que entraron en determinado mes,
o cuánto fue el costo de la contratación, por ejemplo, los trabajadores que entraron en determinado mes de un año o en un año completo o mensual durante un año, o sea, o de ciertos días de la semana. Tendríamos entonces que, si estamos trabajando en una hoja de cálculo, desglosar entonces la fecha de ingreso en diferentes columnas. Y aprovechando el ejercicio, vamos a aprovechar para ver cómo creamos una tabla de fecha para relacionarla con esta tabla de movimientos de esta nómina y ver entonces, clasificar a los trabajadores por año de ingreso, mes de ingreso y día de ingreso. Y de esta manera que entonces en nuestra tabla dinámica podamos usar esas columnas para resumir información, aparte de la columna que acabamos de crear con esta introducción a las fórmulas DAX. Okay, si queremos, por ejemplo, crear una tabla de fecha, nos vamos a ir en este caso al menú contextual. Vámonos al menú contextual. Vamos a hacer un momento aquí a la parte de edición para que me permita continuar. Okay, vamos a hacer un momento aquí a la parte de edición. Ok, ahora sí, fíjense que voy a tener acceso a poder insertar una tabla de fecha. Vámonos ahora a... Ahí se quedó guindada la vaina esta. Entonces nos vamos al menú contextual, diseño, y aquí tenemos entonces tabla de fecha. Ok, le voy a decir que me cree una tabla, nueva tabla de fecha. Ok, le voy a decir nueva tabla de fecha. Y lo que va a hacer entonces, que aparte de la tabla donde tenemos una nómina, va a crear una segunda tabla donde tenemos un desglose de la fecha. Okay, entonces él procede, fíjense, en la parte inferior aparece el avance, pegando una tabla nueva, okay, y va haciendo el avance en base a los datos que consiga en esta tabla principal. Si ven en la parte inferior izquierda, fíjense que se creó una tabla llamada calendario. Okay, aquí tenemos entonces la tabla calendario y van a aparecer una serie de columnas, donde podemos ver entonces las fechas por año, por el número del mes, el nombre del mes, el año y el mes, el día de la posición de la semana y el día de la semana. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tengo una tabla principal donde tengo la fecha de los trabajadores y yo voy a buscar entonces, dependiendo de la fecha, en qué día entró, en qué mes y en qué año. Entonces lo que vamos a hacer es que en la tabla 1, fíjense que tengo entonces toda la nómina y yo quiero desglosarla con columnas nuevas para crear una tabla dinámica. Ok, entonces ahora nos vamos entonces en diseño, crear relación, y en la tabla 1 va a ser la tabla 1, que es la tabla de la nómina, y yo, conociendo la fecha de ingreso, yo quiero entonces que él me desglose ahora en una segunda columna, cruzando la información con la tabla calendario, que me indique entonces de esa fecha de ingreso, que me permita saber qué año, qué mes y qué día. Que tengo la fecha de ingreso, aquí tengo la tabla calendario, y voy a cruzar entonces esta información, la fecha de ingreso, con la fecha de la tabla calendario. Fíjense que se crea una relación 1 a muchos. Le digo aceptar. Él crea la relación. En la parte inferior derecha pueden ver el avance de la relación que se está creando. Fíjense que acá lo podemos ver, creando relación. Y ahora tenemos un modelo relacional que podemos verlo en forma gráfica. Si nos vamos a vista de diagrama, observen entonces cómo se creó la relación entre la nómina y el calendario que tenemos en Power Pivot. Y ese calendario va a tener algunas columnas donde yo puedo desglosar la información sin usar esas fórmulas que vimos en los videos anteriores, para poder desglosar la información en año, por ejemplo, mes y día. En este caso me va a mostrar la relación que existe ahora, que creamos a través de la fecha del calendario con la fecha de ingreso del trabajador dentro de la empresa. Aquí en forma gráfica observen entonces que tenemos los campos de la nómina, pero también tenemos los campos del calendario, y esto me permite ampliar ahora las posibilidades de crear mi tabla dinámica. Ahora, para que veamos cómo resumimos, por ejemplo, ahora el costo de la nómina de los trabajadores de acuerdo a su año de ingreso o mes de ingreso en una matriz, simplemente ahora le indicamos tabla dinámica, que queremos una tabla dinámica, y observen ahora que tenemos dos tablas. La quiero en una hoja nueva. Ok, y acá tenemos entonces el calendario y la tabla. Si yo quiero, por ejemplo, sacar una matriz de los trabajadores que entraron, por ejemplo, más campos en forma de fila, voy a colocar, por ejemplo, en forma de fila, voy a colocar el mes. Y aquí tenemos entonces, fíjense, de enero hasta diciembre. Y
en forma de columna voy a colocar el día de ingreso. Aquí está el día de la semana, lo voy a colocar en columna, ya que tenemos una matriz de lunes a domingo. Yo quiero ver cuánto es el costo de la nómina en bolívares, que fue el campo que calculamos en este caso con la fórmula DAX en una matriz. Entonces en este caso vamos a llevar, buscamos de la tabla 1 la columna calculada que generamos con la fórmula sencilla DAX, que es total bolívares, y lo llevamos a valores. Ya que tenemos entonces una matriz, fíjense la fácil ahora que resultó usando el calendario, tenemos entonces el costo de la nómina, y vamos a darle un formato acá numérico, estilo millares, y aquí tenemos entonces ahora el costo de la nómina por cuánto me cuesta la nómina de los trabajadores que entraron un mes de enero, un día domingo. Fíjense, por ejemplo, la tabla matricial que generamos con informaciones nuevas que no teníamos en la nómina original, que era, por ejemplo, el costo en bolívares que generamos con la fórmula DAX, más los datos que tomamos del calendario que creamos en el modelo relacional usando el calendario que trae en este caso Power Pivot. Entonces fíjense que este es un pequeño ejemplo de introductorio de cómo utilizar las fórmulas DAX y que vamos a ir ampliando en los videos posteriores. Aquí tenemos entonces nuestra tabla. Recuerden que aquí a partir de aquí simplemente ya es parte de las tablas dinámicas, inclusive que vimos en videos anteriores. Solamente que la fuente de los datos, fíjense que provino en este caso la fuente de los datos provino de un modelo de datos relacional que creamos en forma interactiva con la herramienta Power Pivot, y que no usamos tantas fórmulas, por ejemplo, para crear ese desglose de fecha que permite sacar estos indicadores. Costo de la nómina dependiendo de la fecha de ingreso y el día de la semana que haya ingresado el trabajador, con un pequeño ejemplo. Ya que tenemos entonces la tabla dinámica con su gráfico dinámico. Bueno amigos, esto es una introducción a las fórmulas DAX, y posteriormente vamos a seguir viendo otros elementos de ese tipo de fórmula y cuál es su potencialidad, y al mismo tiempo ya aprovechamos y abarcamos en este caso la herramienta calendario, y fíjense las posibilidades que permite al momento de sacar indicadores por series de tiempo. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.